Cénica TV. Cénica TV, el canal de difusión del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Hola, estimados amigos. Hoy tengo el honor de dialogar con la doctora Rosa Elena Huerta Hernández. Ella es médico especialista en alergia e inmunología clínica pediátrica. Es fundadora del Comité de Alergia y Alimentos del Colegio Mexicano de Pediatras, especialistas en inmunología clínica y alergia, además de ser autora de múltiples artículos científicos en la línea de investigación de la alergia alimentaria. La doctora es una dama científica académica muy activa en los colegios mexicanos de Inmunología Clínica y Alergia de México. Así pues, bienvenida a este foro de difusión de información y conocimiento técnico científico para comprender mejor el complejo tema de la alergia alimentaria. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, doctor. Para mí es un placer estar con ustedes y bueno, pues adelante. Pues ahora vamos a tratar de entender un poco mejor a la alergia alimentaria para que nuestros pacientes y los familiares de estos pacientes puedan colaborar con nosotros de mejor manera. Por esa razón, ellos siempre traducen una inquietud y nos preguntan frecuentemente, ¿por qué tengo una alergia alimentaria? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Sí, muchísimas gracias. Primero debemos de entender que la alergia a alimentos es una reacción de nuestro sistema inmunológico o nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema inmunológico, su función principal o sus objetivos es defendernos contra agresores como virus, parásitos, bacterias o sustancias extrañas del medio ambiente. Y también nuestro sistema de defensa nos ayuda a adaptarnos a ese medio ambiente para que podamos seguir evolucionando y poder preservar la vida. De tal forma que cuando un paciente o el hijo o mi bebecito tiene alguna alergia a alimentos, es porque nuestro sistema de defensa va a responder en forma exagerada a las proteínas de los alimentos. Hay que recordar que todos los alimentos, pues igualmente son proteínas extrañas a nuestro organismo, las cuales los alimentos van a estar constituidos por proteínas, por grasas y por azúcares. Entonces, mi sistema de defensa va a responder en forma exagerada hacia esas proteínas y de esa forma va a dar como consecuencia los síntomas que nuestro bebé o nuestro paciente puede llegar a presentar. Claro, entonces es como entender que nuestros alimentos son como una casita, ¿no? Que está construida de concreto, acero y otros elementos, pero básicamente las proteínas son los responsables del problema de la adaptación, como usted nos lo comenta. Y una inquietud que nos hacen los padres, sobre todo a la hora de comprar la comida, se enfrentan a un problema de identificar qué cosas sí pueden comer, qué cosas no pueden comer. Se preocupan mucho por aditivos o cofactores o incluso desencadenantes de la respuesta alérgica. ¿Usted cómo nos recomienda poder resolver esta inquietud? ¿Cómo puedo comprar la comida para mi hijo? Claro que sí. En primer lugar, bueno, ya si su médico tratante en general, ya sea su especialista en alergia, ya le hizo un diagnóstico adecuado sobre alergia a alimentos. No puedo decir que un paciente es alérgico si no ha sido ya previamente diagnosticado. Entonces, ya que le dijo qué alimento es al que usted es alérgico, ya sea leche, cacahuate, huevos, soya, mariscos, trigo, entonces es necesario que siempre tengamos precaución en leer todas las etiquetas que encontramos en los alimentos y su médico tratante le dará una lista de alimentos que pueden estar contaminados o que pueden llegar a contener una proteína al cual el paciente es alérgico. De hecho, en el caso de los niños con alergia a las proteínas de la leche de vaca, en la consulta se les ofrece un listado, por ejemplo, algunos embutidos como salchichas o jamón pueden llegar a contener algunas trazas de esta proteína láctea. Y asimismo también el médico tratante es importante que le diga qué otros nombres tienen esas proteínas, porque no necesariamente van a venir con el nombre, por ejemplo, de proteína de huevo, sino con el término de ovoalbúmina. Sí. Y ahora que las cocinas están modernizándose, reinventando el estilo de alimentación de los humanos, de los niños también los estamos llevando a esas nuevas formas de alimentarnos. Por esa razón, algunos familiares que ya tienen un paciente con datos clínicos que
diagnostican ya un compañero médico, sea especialista o sea de primer nivel, los padres quedan como que muy sensibles y preguntan, ¿cómo puedo sospechar en mi otro hijo o en mi familiar que pudiera tener una presencia de una alergia alimentaria? ¿Qué Así es. podríamos orientarles a los padres sin hacer un diagnóstico claro, definitivo, sino con una sospecha diagnóstica? ¿Qué datos clínicos podrían estar al pendiente estas personas de vigilar en sus niños o en sus Claro. familiares? Claro que sí. Generalmente, si un miembro en la familia ya se le diagnosticó alergia a alimentos, tienen cierta posibilidad de que el siguiente bebecito también tenga esa alergia alimentaria. Sin embargo, esto es como un volado, ya que, por ejemplo, si mamá tiene enfermedad alérgica y el papá tiene también una enfermedad alérgica, el riesgo de que en cada embarazo el bebé vuelva a presentar alguna enfermedad es del 80%. Si solamente mamá es alérgica, aproximadamente un 50%, pero en el riesgo en cada embarazo. Pero para eso hay diferentes medidas de prevención que todavía no están bien establecidas, que inclusive serían como factores de riesgo o desencadenantes de que un paciente pueda llegar a tener una alergia alimentaria. De hecho, hay en la literatura, hay lo que se denomina las 5Ds, que serían las 5Ds en inglés. La primera sería de dry skin, que sería la piel seca, y generalmente a veces los pequeñitos primero empiezan con una dermatitis atópica, que no es más que la resequedad en la piel con mucha comezón y mucha descamación. Entonces, cuando este pequeñito tiene esa posibilidad de una dermatitis atópica, por ahí es por donde pueden llegar a sensibilizarse el pequeñito. Otra razón es de que desafortunadamente la dieta actual, en donde está eh, más encaminada hacia una dieta chatarra, obviamente que todo eso va a influir en nuestro sistema inmunológico en lugar de consumir una adecuada dieta rica en frutas y verduras, ya que estas tienen una buena cantidad de fibra que van a favorecer a que nuestro sistema de defensa gastrointestinal mejore y no tenga tantos problemas de alergia. Y por otro lado, igual, ahora durante la época de pandemia que estamos sufriendo, pues nos vemos obligados a estar en lugares encerrados, no tenemos una buena exposición a la luz y por lo tanto la vitamina D no va a tener su síntesis adecuada y eso también va a favorecer a que nuestro sistema de defensa aminore y tener más riesgo de una alergia alimentaria. En cuanto a qué síntomas mi niño puede llegar a presentar, esto va a depender también de las edades, pero en general cuando se trata de una alergia, en este caso a las proteínas de la leche de vaca, cuando el niño ingiere una pequeña cantidad de leche a través de su fórmula láctea de inicio, puede empezar a estar irritable, puede presentar vómito o un poco de reflujo, o pueden aparecer ronchas en su piel o eczema o dermatitis atópica, se queja de mucho llanto quizás por cólicos o que su pancita esté un poco inflamada, no aumenta en forma adecuada en su peso y talla, y en ocasiones también no solamente estos aparatos son los afectados, sino también los niños pueden estar afectados a nivel respiratorio y puede empezar con tos, silbidito de pecho, mucho catarrito, comezón en su nariz, etcétera. Wow, esto que nos acaba de decir nos ilustra y nos pone en perspectiva de que una alergia alimentaria no está nada más limitado a cierto lugar u órgano o sistema, sino que se traduce a una enfermedad sistémica, como usted nos está comentando. Y debido a esa situación, cuando los padres ya tienen la tragedia de tener un niño con un diagnóstico, un familiar con un diagnóstico así, su principal preocupación es ¿cómo puedo evitar que este niño desarrolle una nueva alergia alimentaria o alguien que todavía no es alérgico? ¿Cómo puedo evitar que pueda desarrollar una alergia alimentaria? ¿Usted qué nos puede decir al respecto? Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, también la pregunta, como usted dice, es ¿cuándo se va a curar mi niño? ¿Cuándo se le va a quitar la alergia a alimentos? Esto va a depender de cuándo empezó el niño a tener sus primeros síntomas con alergia a alimentos, pero en general hemos aprendido que si un niño es alérgico a la proteína de la leche o a la proteína del huevo, se calcula que aproximadamente ese niño
o los niños cuando cumplen 6 años de edad, prácticamente el 80% de todos de esos pequeñitos ya van a poder tolerar el alimento y ya no van a ser alérgicos y quedando solamente un 20%. Pero si un pequeñito es alérgico a la proteína del cacahuate o un adulto es alérgico a algún marisco o algún otro alimento, generalmente estos pequeños cuando cumplen 6 años de edad, solamente el 20% va a lograr tener esta tolerancia o que va a poder volver a ingerir este alimento. Y la pregunta de que cómo puedo llegar a prevenir alergia alimentaria en un pequeñito donde hay antecedentes en la familia, pues otra vez volvemos nuevamente a la cuestión de la dieta y se ha visto que algunos factores dietéticos pueden llegar a reducir la presencia de alergia a alimentos, como sería una dieta rica en fibra, es decir, en frutas y verduras y en algunos cereales, que eso va a incrementar al meterse esa fibra a nuestro tracto gastrointestinal, las bacterias buenas de nuestro organismo van a producir algunas sustancias que van a tener efecto sobre nuestro sistema de defensa para que no se incremente esta alergia. Desafortunadamente la genética no se puede aún modificar, pero con estos factores sí sería interesante poder más o menos prevenir. Y el paciente que tiene esa predisposición a que su piel sea reseca, bueno, pues hay mucha controversia, pero quizás a lo mejor lubricar bien a ese bebecito, no usar o abusar de los antibióticos porque todo eso afecta mis bacterias buenas del intestino y pues generalmente igual también se ha visto que los pacientes que nacen por parto en lugar de cesárea pues van a tener una mejor respuesta de su sistema inmunológico para podernos defender contra estas patologías y de hecho hay un término que llamamos marcha alérgica en donde a veces los primeros síntomas de un bebecito que va a tener esa predisposición a ser alérgico, pues va a ser precisamente o dermatitis atópica o una alergia alimentaria. Vaya situación. Entendemos ahora mejor lo que significa una alergia alimentaria y muchísimas gracias, doctora, porque nos ha ilustrado de una forma muy clara para que nuestros pacientes puedan tener un acercamiento mejor a lo que padecen y nosotros como médicos podamos tener una perspectiva más global de este padecimiento. Le agradezco mucho su participación hoy y que nos haya tenido la oportunidad de platicar hoy. Muchas Muchas gracias, gracias. doctora. Gracias a usted, doctor Ruiz.